Nosotras somos el equipo número 5 que está integrado por Briceño Ramos Samantha Michelle, Radillo Manrique Samira, Estrada Rodríguez Nadia Fabiola, Pérez Suárez Emily Joana, Hernández Ortega Brenda Karina, Macías Rodríguez Dulce Carolina y Ponce Martínez Suset. En este video hablaremos sobre el sindicato y los tipos de sindicato, la huelga y sus consecuencias y la estructura de la nómina. ¿Qué es sindicato? El sindicato es una agrupación de gente trabajadora con el fin de defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas y trabajos que llevan a cabo las personas que la componen. Se trata de organizaciones con espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de contratación laboral. La palabra sindicato proviene del griego sindikou, un término que empleaban los griegos para denominar al que defiende a alguien en un juicio. En Atenas en particular se llamó síndicos a una comisión de 5 oradores públicos encargados de defender las leyes antiguas contra las innovaciones, y ya más adelante se utilizó la palabra sindicato con valor adjetivo para denominar aquello que afecta a la comunidad o era comunitario. La unión de los trabajadores. En este contexto, cabe resaltar también que se conoce como contrato o convenio colectivo de trabajo aquel acuerdo que se establece entre un sindicato, conjunto de empleo. Estos contratos dejan fijadas las condiciones mínimas implícitas en cada contratación. Por ejemplo, si el convenio colectivo firmado por el sindicato de comercio establece que ningún empleado del sector puede cobrar menos de $500 mensuales, los trabajadores del sector comercial solo podrán recibir salarios mensuales superiores a los $500 acordados anteriormente. La unión de los trabajadores a través de un sindicato les confiere la fuerza y el poder necesarios para negociar con las compañías, ya que suele ser difícil realizar reclamos y obtener resultados satisfactorios por otros medios. Los trabajadores cuentan con libertad sindical para organizarse de acuerdo a su propia voluntad y sin injerencias del Estado, las firmas u otros sindicatos. Esto quiere decir que ningún empleador puede obligar a su empleado a desafiliarse del sindicato. Historia del movimiento sindical. Aún habiendo diferencias fundamentales de estructura y objetivos, se ha citado al gremio como precedente del sindicato moderno en cuanto a la organización de trabajadores. Cuando dio comienzo la Revolución Industrial, estaba prohibido que se realizaran asociaciones de los trabajadores y se calificó como delito penal. Esto se dio entre los años 1776 al 1810. Por ello no existían los sindicatos. Después de este tiempo, en varios países se dio la llamada etapa de tolerancia, en donde se admitían las sociedades obreras de ayuda mutua o de resistencia, sin que éstas influyeran en las leyes dictadas por el Estado. La época de la tolerancia fue sucedida por el derecho sindical a finales del siglo. El primer país que reconoció el derecho a la unión sindical fue en Inglaterra, en 1842. Desde los años 1950 y 1960, la historia sindical ha sido definida y expandida por un gran número de historiadores. Existen dos tipos de sindicatos, por representación y por financiación. Dentro de la primera pueden ser sindicatos de ramo, donde se agrupan los trabajadores conforme a la actividad de la empresa en la cual se desempeñan. Los sindicatos de oficio se agrupan a quienes se desempeñan en ciertos oficios con independencia de la actividad de la empresa en la cual trabajan. Existen también los sindicatos de empresa, que reúnen a los trabajadores de una empresa particular que por lo general solamente son posibles en las grandes empresas. A su vez, los sindicatos son denominados de primero, segundo y tercer grado. Se denomina sindicato de primer grado aquellos que están formados por trabajadores en el grado de la Confederación General del Trabajo. El sindicato de oficios, varios que surgen como grupo de trabajo cuando no hay suficientes números de trabajadores para formar sindicatos de oficio o de ramo. En el otro extremo, la central sindical reúne a un nivel nacional a diferentes sindicatos de diversos ramos y a su vez pueden estar afiliadas a federaciones internacionales o mundiales. De acuerdo con su ideología, más allá del modelo más extendido del sindicato de clase, ya sea comunista o anarquista, se distingue el llamado sindicato amarillo o vertical, que define los intereses del empleador. El sindicato vertical es un sindicato organizado por sector de actividad o sindicato de ramo. Nada tiene que ver con el amarillismo ni la defensa del interés del empleador, que es claramente inconsecuente. A su vez, se acusa a la segunda financiación
permite distinguir entre los que aceptan o ayudan al Estado y los que se limitan a las aportaciones de sus afiliados, mediante su autogestión o, por ejemplo, a través de las estampillas sindicales. Una huelga laboral es una forma de manifestar un conflicto o desacuerdo mediante la interrupción del trabajo, de forma individual o colectiva, con el fin de defender los intereses profesionales de los trabajadores y lograr mejorar condiciones laborales y sociales. La huelga laboral es un derecho fundamental para los trabajadores. Sirve para expresar el descontento con algunas cuestiones laborales. La huelga es una modalidad de protesta, es decir, las personas que deciden manifestarse a través de una huelga quieren expresar un conflicto colectivo laboral y por ello quieren ejercer presión social acerca de alguna cuestión determinada y defender sus intereses. Si el colectivo de personas llega a la huelga laboral, es porque antes habrá agotado todas las opciones de negociación con la empresa. Lo cierto es que la huelga es un derecho reconocido a nivel internacional, de manera que según la ley, los trabajadores de cada lugar tienen el derecho de realizar las huelgas. ¿Qué consecuencias tiene una huelga? Al ser un derecho de los trabajadores, en ningún caso estos podrán ser despedidos o sancionados por la empresa. No obstante, si los contratos de los trabajadores que acudan a la huelga se considerarán en su suspenso y por consiguiente, el trabajador no tendrá derecho a ninguna prestación salarial durante el tiempo que esté de huelga. Además, los empresarios no podrán tomar ninguna decisión o medida que vaya en contra del derecho de huelga. La economía del país en que se desarrolle la huelga también se verá afectada, ya que se reducirá la producción y los servicios en el país durante el tiempo de duración de esta manifestación y esto supondrá grandes pérdidas económicas. Afecta a la seguridad social. Mientras el trabajador esté manifestándose en una huelga, seguirá estando de alta en la seguridad social. Sin embargo, se encontrará en situación especial. ¿Qué sucede con los trabajadores no huelguistas? Las personas que no acudan a la huelga no se verán afectados por estas consecuencias y por lo tanto, su contrato laboral continúa en vigor. Lo cierto es que la huelga es un derecho reconocido a nivel internacional, de manera que según la ley, los trabajadores de cada lugar tienen el derecho de realizar las huelgas y defender sus ideas e intereses. Ejemplo de huelga. Pongamos un ejemplo. Si los trabajadores de una empresa de transporte público convocan una huelga, es decir, dejan de trabajar durante un día, esto afectará en primer lugar a los empresarios, ya que como hemos mencionado, antes no podrán ejercer su poder para ir en contra de la huelga. Afectará a su vez al salario y el contrato de los trabajadores. Y por último, a la economía del país, ya que al existir una parada del servicio por la huelga, los ingresos recaudados por esa empresa de transporte público serán menores durante el tiempo que dure la huelga. Además, habrá un prejuicio a las personas que deberían haber utilizado ese servicio de transporte y a sus respectivas empresas. ¿Qué es nómina? Una nómina es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus empleados, bonificaciones y deducciones. Las nóminas son una parte importante ahora a la hora de llevar a cabo la contabilidad de tu negocio. En la contabilidad, el término nómina indica la cantidad pagada a los empleados por el trabajo que han hecho en la empresa durante un periodo determinado de tiempo, normalmente mensual o trimestral. Un aspecto crítico de la contabilidad financiera. La nómina es muy importante en la contabilidad financiera de una empresa, por varias razones. En primer lugar, la importancia de la nómina es vital en una empresa, dado que aquella y los impuestos derivados de la misma afectan significativamente al ingreso neto de la empresa. También es a menudo objeto de numerosas leyes y reglamentos. La nómina es también, por supuesto, muy importante para sus destinatarios, los empleados. Para un trabajador, la percepción de su nómina es esencial para su bienestar. Poder motivacional. En muchas ocasiones, el salario es uno de los métodos más efectivos para motivar a un trabajador, por lo que una empresa debe abonar la nómina de manera oportuna y precisa. Es importante que a todos los empleados se les pague con exactitud y oportunamente con las retenciones y deducciones correctas, tanto en beneficio del perceptor como de la misma empresa,
para asegurarse que las retenciones y deducciones son presentadas de una manera apropiada. Esto incluye el pago de sueldos, retenciones, indemnizaciones, anticipos y deducciones. La parte más importante de una nómina es el salario. El salario es la renta periódica que percibe un trabajador por el desempeño de su trabajo. Es el pago que recibe periódicamente una persona por la realización de un trabajo. Para ello, empleado y empleador se comprometen mediante la formalización de un contrato, por el cual el empleador paga un salario a cambio del trabajo del empleado. Dicho trabajo puede traducirse en la creación de un bien o la prestación de un servicio por cuenta ajena. Características del salario. El salario, en esencia, ha de ser principal y obligatoriamente dinero. Además, como parte adicional y opcional, puede incluir remuneración en especie, dependiendo de los términos del contrato. Si la periodicidad del salario es diaria, se le llama jornal. Además del salario en sí, podemos añadir el pago de primas, pagas extraordinarias, horas extras y demás remuneraciones por periodicidad, nocturnidad, etc. Objetivos del salario. Los objetivos de la remuneración salarial pretenden conseguir son los siguientes. El salario busca valorar monetariamente el desempeño del trabajador por parte del empleado. Además, es un método utilizado para motivar a los trabajadores, dado que es una parte esencial para el desarrollo de sus vidas. El salario es un método muy poderoso de negociación entre trabajadores y empleadores y muy utilizado a la hora de retener a determinados empleados dentro de una empresa. La estructura mínimo de una nómina hace referencia a la empresa, el trabajador y todos los aspectos relacionados con el sueldo. 1. Datos de la empresa. En la nómina debe constar toda la información de la empresa, como la dirección y el código de cuenta de cotización donde está el trabajador incluido. 2. Datos del trabajador. El trabajador que recibe el recibo de nómina debe constar del documento, los datos personales como además del tipo de contrato, categoría profesional y antigüedad de la empresa. 3. Periodo de liquidación. La fecha de liquidez corresponde al periodo que corresponde la nómina. Suele corresponder con el mes, pero también hay un tipo de nómina quincenal o semanal. 4. Percepciones salariales del trabajador. Se incluyen las percepciones salariales y extrasalariales que componen la retribución brutal del trabajador. 5. Deducciones que se aplican al salario bruto. Estas deducciones suelen estar marcadas por la legislación vigente o por otro tipo de deducciones que haya que aplicar a la nómina. Estos pueden ser anticipos o embargos. 6. Líquido a percibir. La cantidad neta del trabajador cobrará por su trabajo realizado. Este documento se considera un recibo, ya que tiene la función de acreditar el pago de salarios. 7. Base de cotización de la nómina. 8. Base de IRPF. 9. Lugar de emisión, firma y sello de la empresa y el trabajador. La firma del trabajador no es necesaria si el pago se efectúa a través de una remesa bancaria. 10. Detalle de las deducciones que se le participan al salario bruto, bien marcadas por la legislación vigente, bien por otro tipo de deducciones que haya que aplicar a la nómina, como anticipos o embargos. Descuentos. Hay dos tipos de descuentos diferentes: los descuentos obligatorios por ley y los descuentos que se aplican en virtud a cualquier otro tipo de normativas o circunstancias. Descuentos por ley. Vienen establecidos por la ley en concepto de obligaciones fiscales o asimiladas correspondientes al trabajador. La empresa no solo puede, sino que debe hacer estos descuentos. Hay dos grupos de deducciones diferentes: las que se destinan al pago de la cotización a la seguridad social a cargo del trabajador y las correspondientes a los pagos a cuenta de IRPF del trabajador. La importancia de cumplir con este proceso no radica solo en el pago de salarios, sino que tiene otros beneficios administrativos y legales para los trabajadores y patrones. Realizar la nómina requiere de profesionalismo y responsabilidad debido a la gran cantidad de regulaciones y deducciones que establece la ley. A esto hay que agregar el hecho de que se tiene que manejar un registro de pagos feriados, pensión y varias contribuciones. Puede parecer que aplicar este proceso en la empresa es algo complicado y costoso. Sin embargo,
Delegar la elaboración de la nómina ayuda a que el equipo de trabajo pueda dedicarse específicamente al crecimiento del negocio, el cual es la razón de ser de la empresa.